¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente para el estudio de este curso. En el estudio pasado hablábamos acerca de cómo Dios se comunica con nosotros. En esta ocasión nosotros estudiaremos, analizaremos en este estudio cómo nosotros nos comunicamos con Dios. Es decir, nuestro Dios es un Dios de amor que desea comunicarse con sus seres creados. Él no es un Dios indiferente que está allá en el cielo y se olvidó de sus criaturas. Al contrario, es un Dios personal que quiere tener un encuentro personal día a día contigo. ¿Cómo se comunica Él contigo? A través de su palabra. ¿Y cómo nosotros nos comunicamos con Él? A través de la oración. De eso trata el estudio de este curso. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Entonces, sin más, vayamos al estudio de la palabra. Primera pregunta. ¿Qué es la oración? Sabes que hoy en día los seres humanos se comunican a través de diferentes formas. Una de las formas de comunicarse en la antigüedad era a través del telégrafos, del correos. Se actualizó un poco más hace unos años acerca del teléfono. Hoy en día tenemos los celulares y yo pienso de que cada día la ciencia aumentará aún más. Esa es la forma como los seres humanos se comunican entre sí. Pero ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Hay una forma? Claro. Dejemos que la palabra de Dios nos hable acerca de cuál es importante es que tenemos ese medio entre Dios y sus seres creados. En este caso nosotros, de alguna manera Dios está interesado en que nosotros nos comuniquemos con Él. Veamos qué dice Daniel 9:3. Dice lo siguiente. Entonces volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice Daniel, ¿sabes que Daniel tenía una preocupación? Es decir, él estaba pasando por una situación difícil. Recientemente había tenido unos sueños acerca del tiempo del fin y él estaba interesado de alguna manera en saber. Era un varón de deseos, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Y dice que él tenía esa angustia de saber acerca del futuro. Yo pregunto en este momento, de repente estoy hablando para alguien que su camino es incierto, su situación, sus negocios son inciertos. Hay una forma de saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. ¿Cómo? Preguntándole a nuestro Dios, desde luego. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la oración, ese medio que es la bendita oración. ¿Y cómo nos contesta Dios? A través de su palabra. Ya lo dijimos en un estudio anterior. Pero más adelante iremos de alguna manera complementando este estudio, ¿sabes? Daniel dice que le buscó en oración primeramente y ruego. ¿Qué es rogar? Es el acto de repetir. Es decir, ya oraste una vez, ya clamaste a Dios, vuelve a hacerlo repetidamente. Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Es decir, nosotros estamos de alguna manera necesitados de algo, de que Dios conteste nuestras oraciones. Estamos comunicándonos, intentemos 1, 2 y 3 veces. Y las veces que sean necesarias, y nuestro Dios no es un Dios indiferente. Ahora tú dirás, o alguien dirá. Entonces a Dios le gusta que le rueguen. Oh, hermano querido, lo que pasa de que los más interesados o los más beneficiados en orar de forma continua somos nosotros. Una pregunta dice lo siguiente: ¿qué es la oración? Y en el libro primero de Samuel, el primer libro de Samuel, en su capítulo 1, versículo 15 al 19, se relata la historia de una mujer que tenía una gran tristeza en el corazón. Ella necesitaba un hijo, ¿sabes? Y por alguna razón Dios no había permitido hasta ese momento que lo tuviera. Pero esta mujer, de alguna manera se relata la historia, que fue al templo de Dios. Sabes que en esta tierra siempre hay un lugar donde el Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo habita. Y ella sabía el lugar, a dónde ir. Sabía también el conducto acerca de cómo referirse a Dios, cómo ir a través de Dios, cómo hablarle a Dios. Y fue. Y según narra la historia, fue al templo y se arrodilló y clamó y lloró
Y ahí dice que los labios apenas los movía. Y ella de alguna manera se veía atribulada en espíritu. Y el sacerdote, pensando que estaba ebria, dijo: digiere tu vino y vete. Y ella dijo: no, mi señor, dirigiéndose al sacerdote que oficiaba en ese momento, que era el sacerdote Elí del templo hebreo. No, señor, yo no estoy ebria, tan solo estoy atribulada de espíritu, porque he derramado mi alma al Señor. ¿Sabes que nosotros muchas veces, en ocasiones, estamos pasando por una situación difícil? ¿Y qué hacemos? Vamos a seres humanos. Algunas personas van al psicólogo profesional. Y yo no digo que eso esté mal. De alguna manera creo que los profesionistas, de alguna manera Dios les dotó de ciertos dones para poder ayudar a las personas. Pero finalmente son seres humanos y hay que entenderlo. Si alguien de alguna manera conoce tu vida, conoce tu problema, conoce tus lágrimas, sabe que estás sufriendo ahí donde estás. Si hay alguien realmente que te conoce, porque te conoce aún antes de que nacieras. Y créeme, te cuidó cuando naciste. Y a lo largo de tu vida, Dios ha cuidado de ti. ¿Por qué no ir con Él una vez más y decir: Señor, me está pasando esto? Pero tú tienes que saber cómo de alguna manera pedirle, cómo orar ante Él. Y es muy sencillo. Tú no tienes que gritar, porque Dios no es sordo. Tú no tienes que utilizar palabras científicas o tecnicismos para orar. Basta con que lo pienses. Él ya sabe de qué tienes necesidad. Dirígete ahí donde estés. De repente estás en pie, vas caminando, ora al Señor. Vas en el transporte, ora al Señor. Vas en el avión, ora al Señor. Estés donde estés, estás en tu cama, tal vez de repente estoy hablando para alguien que está en una clínica, en el hospital, ahí donde estás, no tienes la capacidad de arrodillarte, pero Dios lo sabe. Ahí donde estás mirando hacia arriba, levanta tus manos al cielo y créeme, nuestro Señor Jesucristo, que conoce, Él es tu creador. Así dice en el libro de San Juan, en su capítulo 1, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, con su propósito. La siguiente pregunta dice: ¿cuánto poder tiene la oración? Y en el libro de Santiago, en su capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras versiones dice: la oración eficaz del justo es poderosa. ¿Sabes por qué? Porque con las rodillas de los hombres se mueven los brazos de Dios. La oración es la llave en las manos de la fe, con las cuales se pueden abrir los almacenes del cielo. Créeme que nuestro Dios quiere ayudarte, quiere bendecirte. Y muchas veces Él está ahí cerquita de ti, envía a sus santos ángeles para que te ayuden, para que te auxilien. Yo no sé si de repente estoy hablando para alguien que está en alguna cárcel. Ahí nuestro Dios está contigo. Él quiere ayudarte, ¿sabes? No te desesperes. Clama al Señor de día, de noche, en todo momento. Y agradece también, porque de repente los caminos de Dios no los podemos entender. Yo no sé si acaso tú llegaste ahí para gloria de nuestro Dios, para que seas levantado incluso de ahí donde estás y te levantes predicando su palabra como lo hizo el apóstol Pablo. Anda, anímate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pide en oración al Señor, pide sabiduría. La oración eficaz del justo es poderosa. Antes de ir a alguna parte, tocar alguna puerta, antes de levantarte, primero arrodíllate ahí donde estás. Clama al Señor. Antes de ir a hablar con ese licenciado, antes de ir a hablar con el médico terrenal, antes de ir a hablar con alguna persona donde vas a tener la cita para el empleo, o vas a ir a hablar con el director, el rector de la universidad, antes de ir a hablar con él, primero habla con tu Dios. Él está dispuesto para ayudarte.
Créeme que nuestro Dios está más dispuesto a dar su Espíritu Santo que nosotros dar buenas dádivas a nuestros hijos. Continuamos. La siguiente pregunta dice, ¿en nombre de quién debemos orar? Y dejemos que la palabra de nuestro Dios nos conteste a través del libro de San Juan en su capítulo 14, versículo 13. Veamos qué dice. San Juan 14, 13 dice lo siguiente. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De alguna manera nuestro Dios desea que todo lo que pidamos, lo pidamos al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces he encontrado personas de alguna manera sinceras que desean comunicarse con nuestro Dios. Y entonces lo hacen incluso de la forma que les fue enseñado desde pequeñitos. Muchas veces no tienen de alguna manera una forma correcta cómo se dirigen a Dios, pero ellos lo intentan y son sinceros. Pero hay una forma de cómo comunicarnos con nuestro Dios. Y aquí el Señor en su palabra, en el capítulo 14, 13 del libro de San Juan dice, todo lo que pidieras al Padre, pedidlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidieras al Padre, lo dice textualmente, y todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Continuamos. La siguiente pregunta dice, ¿contesta Dios nuestras oraciones? Y la respuesta es, sí contesta, hermano querido. Lo dice su palabra. En el libro de San Mateo, en su capítulo 7, versículos 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Te das cuenta? Claro que nuestro Dios contesta nuestras oraciones. Solo que aquí hay algo interesante que quiero que entiendas. Nuestro Dios contesta de tres formas. La primera es sí. De repente, tú en este momento estás pidiendo algo. Yo no sé cuál es el deseo de tu corazón. Y créeme, tú tienes un Padre que está en los cielos, que está dispuesto a darte todas las cosas, si es conforme a su voluntad. Entonces, cuando pidas, si es la voluntad del Señor, dirá sí inmediatamente, y entonces lo recibiréis. Pero aquí está la otra parte, que no a todos les agrada. El Señor puede contestar no. Porque muchas veces pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para vuestros deleites. Entonces Dios dirá no. Pero contesta de otra tercera forma, sí, pero espera un poco. Entonces lo recibiréis un poco más adelante. Entonces, ¿contesta Dios nuestras oraciones? Claro que sí contesta. Continuemos. La siguiente pregunta dice, ¿qué es la fe? ¿Sabes que la fe es un ingrediente tan importante en la oración? Es decir, tú no puedes arrodillarte o clamar a Dios o pedir a Dios sin tener la seguridad que lo vas a recibir. Eso es la fe y eso es lo que dice Hebreos 11, 1 al 6. Dice, es pues la fe certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Te pongo un ejemplo básico. ¿Tú crees que mañana va a amanecer? Y la respuesta es, yo creo que sí. Tú me contestarías sí. ¿Sabes por qué? Porque contigo o sin mí mañana va a amanecer. ¿Te das cuenta? Es decir, de alguna manera creer, tener fe es saber que algo va a suceder. Entonces, cuando tú pidas a Dios, pide creyendo que lo vas a recibir. Eso se llama fe. Continuemos. Y bien, llegamos a la última pregunta. Y dice, ¿cómo se desarrolla la fe? Entonces contestemos
esta pregunta, citando nuevamente la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en su capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe? Se desarrolla estudiando. Tú puedes de alguna manera escuchar un canto, guardar una alabanza en el corazón, puedes estudiar la palabra de nuestro Dios, puedes escuchar las radios cristianas donde se habla de Dios. Todo esto de alguna manera que te habla de tu Creador, eso de esa manera alimentas tú, de alguna manera, tu fe. Y cuando tú ores, tú estarás fuerte de alguna manera para clamar a nuestro Dios. Entonces, hagamos un breve resumen acerca de nuestro curso. Veamos qué dice la primera pregunta entonces. Daniel 9:3. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Y la respuesta es a través de la oración. ¿Qué es la oración? La oración, según lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, dice que la oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Eso fue lo que hizo Ana allá en el templo. Ella, como se comunicándose con Dios, de alguna manera le contó todo lo que sentía y nuestro Dios, claro que le escuchó. Tercera pregunta: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Y la respuesta es: la oración sincera tiene mucho poder, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Cuarta pregunta: ¿en nombre de quién debemos orar? Debemos de orar en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros, porque Él te ama, porque Él está dispuesto para ayudarte, porque ahí donde estás, quiero que sepas que el Señor tiene cuidado de ti. La pregunta número 5, es: ¿contesta Dios las oraciones? Claro que contesta, solamente que contesta sí, no o espera un poco. ¿Qué es la fe? Dice la penúltima pregunta. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y la última pregunta, ahora sí llegamos al final. ¿Cómo se desarrolla la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Número 1, orar con regularidad. Y el salmista, inspirado a través del capítulo 55, versículo 17, dice lo siguiente: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué importancia tiene que nosotros en todo momento tengamos en mente que nuestro Dios nos escucha? Oremos, 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 clamemos al Señor. Él está dispuesto para escucharnos. Es decir, el teléfono de alguna manera que nos dejó tiene crédito ilimitado. Nosotros podemos hablarle y Él nos escucha en todo momento. Número 2, pedir cosas convenientes. En el libro de Santiago 4:3 dice: pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Es decir, ¿por qué Dios no nos da un carro de carreras, un auto de carreras? Tal vez porque con ese nos vamos a accidentar y quizás hasta perdamos la vida o quedemos de alguna manera lisiados. Tal vez por eso no nos las da. Por eso la palabra de Dios aquí dice en Santiago 4:3: pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Es decir, todo lo que nos hace daño, Dios no lo va a contestar. Es decir, claro que puede, incluso muchas veces lo va a permitir cuando somos un tanto, de alguna manera, insistentes. Pero de alguna manera, nuestro Dios sabe de alguna manera que eso nos hace tanto daño. Por eso, si de repente estoy hablando para alguien de alguna manera que no quiere saber nada de Dios y dice: no, pues ¿para qué voy a orar? ¿Para qué chiste tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso de orarle ahí como loco a Dios? Y yo no sé si existe, no existe. Quiero que sepas que tu vida está en las manos de Dios. Continuemos. Pedir con fe. San Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Todo. Creyendo. Si es conforme a la voluntad de nuestro Dios, lo recibiréis. No lo dudes, hermano querido. De repente estás pidiendo salud por esa enfermedad que el médico terrenal ha dicho que no tiene cura.
Ay, mira, no te imaginas que tu médico esté en el reino de los cielos, el médico de los médicos. Él puede sanarte, claro. Clama al Señor por salud. Clama por tu hijo, por tu hija. De repente estoy hablando para una madre que está sufriendo, que tiene su hijo en las drogas, que tiene su hijo de alguna manera en los vicios del alcohol, del cigarro, y está sufriendo ahí donde estás. Clama al Señor. Dios puede sacar a tu hijo de ahí. Eso pídeselo. Dile que te está doliendo, que estás sufriendo, que estás triste porque tu hijo de alguna manera no hace caso, porque está rebelde. Dile que el Señor obre un milagro en su vida, que transforme su vida. Y créeme, no solamente transforma la de Él, sino también juntamente con Él, tu fe crecerá y glorificarás a nuestro Dios. Llegamos al final. Perdonar a los demás en Marcos 11, 25 al 26 dice lo siguiente: y cuando estemos orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Es decir, no podemos ir en oración a Dios sin antes traer de alguna manera a cuentas. Si de alguna manera estamos en el corazón, de alguna manera sentimos algo de eso malo por alguien que nos ha hecho algún daño, y de repente, de alguna manera, tú tienes la culpa de sentirte así, pero créeme, es lo mejor para nosotros. Perdona para que Dios te perdone. Por amor propio, pide al Señor de alguna manera. Si no tienes deseo, pide que te ayude para que puedas perdonar. Y créeme, nuestro Dios ya está listo para perdonarnos, ya nos ha perdonado, pero también quiere ayudarte en esa necesidad que tienes. Clama al Señor. Ahí donde estás, yo te invito a que te coloques en pie y junto conmigo leamos lo que dice la resolución. Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Oraré con fe todos los días. Hermano querido, fue una alegría nuevamente estar contigo a través de este curso. Te invito para que continuemos en las siguientes lecciones. Que Dios te bendiga. Un abrazo ahí donde estás.